especialísima al Divino Espíritu Santo que nos ilumine, nos proteja de manera especial durante esta aula que tenemos el día de hoy. Ilumine nuestra inteligencia, fortalezca nuestra sensibilidad y nuestra voluntad. Y todo esto lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen para que amemos cada vez más a su Divino Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Divino Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Enviamos el material. Enviamos el material correspondiente. No sé quién tuvo oportunidad de leer alguna cosita. Mm, este es un tema, yo diría que los temas, para mí, por lo menos, para mi gusto, los temas más interesantes que hay al respecto de la teología. Y entre la teología, la cristología. Es todo lo que tiene que ver con ese misterio de la humanidad, la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, delante de todo el panorama infinito de lo que significa la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese sentido, cuando hablamos de las inteligencias de Cristo, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ponderar la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay una naturaleza humana, hay una naturaleza divina, pero hay una sola persona divina. Entonces, ¿cómo era el pensar, el conocer, el informarse de nuestro Señor Jesucristo, aprender de nuestro Señor Jesucristo, tener noticias de la realidad de nuestro Señor Jesucristo? Aunque hay mucho misterio, de igual manera la Iglesia ha ido desarrollando todo fundamentado en la Sagrada Escritura, como lo vamos a ver ahora, de una manera diáfana, coherente, lógica. ¿Cómo se da ese misterio? ¿Cómo se va desenvolviendo de alguna manera ese misterio entre la naturaleza divina, la humana, la persona divina, y cómo nuestro Señor se adentra en la realidad de las cosas aquí, en nuestra historia, en la historia de los hombres? Entonces comenzamos a sus manos. Este es muy extenso, este tiene poco más de 50 páginas, está sustentado en grandes teólogos. Aquí nomás estamos viendo algunos de ellos. Tenemos acá a Santo Tomás de Aquino, al padre Garrigou Lafranche, pues, de los grandes exponentes del neotomismo, el padre Garrigou Lagrange, y Santo Tomás de Aquino, pues que es innegable lo que podríamos resaltar de la inteligencia, del misticismo de este hombre tan impresionante de la Edad Media. Entonces, esto está un poquito más pequeño. Yo creo. Pues ven bien ahí, sí, sí, se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Yo hago una introducción con este texto más amplio y después de esto pasamos al pequeño resumen que les envié y voy explicando más profundamente. Listo. Entonces comenzamos adelante en este texto. Hay unos elementos filosóficos que tendría yo que explicarles acá. Bueno, pero a ver, comencemos por acá. La afirmación de la ciencia de visión en Cristo ha sido posición casi unánime de los teólogos desde el medioevo hasta la época del Concilio Vaticano II, basada no en un texto determinado, sino en el conjunto de datos bíblicos y patrísticos. Esto es muy importante. La ciencia de visión, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es ese misterio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo?
Porque es que no estamos hablando de un hombre grandioso solamente, no, estamos hablando de una naturaleza humana unida a una naturaleza divina en una persona divina. Ahora, hay datos tanto de la Sagrada Escritura como datos patrísticos. Esto lo podemos, aquí hay muchos textos al respecto tenemos el padre Garrigou Lagrange entra aquí otra vez con Juan. Ese prólogo de Juan, capítulo 1 versículos 1 al 18 es fundamental a la hora de concebir algunos elementos fundamentales en todo este ejercicio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Después la ciencia de Cristo en el Concilio Vaticano II, este texto de Mateo Seca o Caris, es muy importante, del año 1988. Y el problema de la ciencia humana de Cristo, posición clásica y nuevas tendencias. Este último libro está muy interesante, está en francés principios del siglo XX, 1918. Bueno, entonces, el caso es que la Sagrada Escritura no nos va a hablar explícitamente de este problema o, sí, o de esta situación, de este fenómeno, mm, de esta característica del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Explícitamente no está, pero cuando se toman elementos de la escritura aquí y allá, después son analizados por los padres de la iglesia, por los grandes teólogos, son definidos por la doctrina de la iglesia, eso es importantísimo, va quedando claro cómo ubicar y cómo definir aquello de la ciencia de visión en Cristo. Entonces, la Sagrada Escritura, aunque no atestigua esta realidad, esta verdad explícitamente, pero la insinúa con tal claridad que eso ya es suficiente para que tengamos no solo un elemento, sino varios elementos escriturísticos que le dan firmeza y seguridad a todo lo que se ha ido configurando en torno a la ciencia de nuestro Señor Jesucristo, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la imagen de nuestro Señor Jesucristo como revelador del Padre y su designio salvífico parece dejar fuera de duda que tiene su origen no en su fe, tiene su origen no en su fe en una revelación que él hubiera recibido o en una experiencia mística de singular elevación o por connaturalidad con el Padre de la humanidad del unigénito encarnado, sino en el conocimiento directo que él tiene del Padre. Él da testimonio de lo que ve. Entonces, no podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo como una especie de robot. Él fue programado desde un principio por la persona divina que lo iba a asumir, que iba a asumir la naturaleza humana. Es como si fuéramos a hablar, pongo entre mil comillas aquí, como si fuéramos a hablar de un muñeco, que nuestro Señor asume un muñeco humano y ya está todo dicho, ya lo conoce todo, ya está todo definido. No es así, no es así. Hay un pasaje muy bonito de la Sagrada Escritura, repito, el final del versículo final del capítulo 1, lo que se llama el prólogo de San Juan, que va a decir, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, él mismo lo ha dado a conocer. Porque ha visto al Padre, miren el texto acá, porque ha visto al Padre. Su humanidad está llena de gracia y de verdad, es decir, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo está dotada de, oídos, este es muy importante, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo está dotada, está llena de gracia y de verdad. Quiere decir que tiene una visión intuitiva y facial de Dios. O sea, con ese lleno de gracia de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y lleno de verdad, Él tiene una visión intuitiva, Él conoce ya lo que es Dios, facial de Dios, o sea, cara a cara de Dios. Esto no es más sino que un supremo y plenario desarrollo de la gracia consumada de cuya plenitud desbordante somos nosotros partícipes. Explico. Nosotros decimos que la Santísima Virgen es llena de gracia, plena de gracia, plena, gracia plena.
le dice el ángel San Gabriel cuando la saluda. El ángel con su conocimiento angélico que va a la esencia de las cosas, ve a la Virgen María y ya sabes, ella es plena de gracia. Ese pleno de gracia de Nuestra Señora no es de comparar con este lleno de gracia de nuestro Señor, porque Nuestra Señora es llena de gracia a partir de la plenitud de gracia que hay en nuestro Señor Jesucristo. Él es fuente y creador de la gracia. Eso es muy importante. Por eso, en un primer lugar está, cuando hablamos de gracia y de visión de Dios, está nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene naturaleza humana, pero persona divina. Nadie en la creación es comparable a nuestro Señor. No podemos comparar a nadie con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por el hecho de él tener esa plenitud de gracia dentro de sí, en su naturaleza humana, oído, esto es muy importante, su humanidad está llena de gracia y de verdad, él ya tiene una visión intuitiva de Dios. Además, esa naturaleza humana de él está unida a la naturaleza divina. Ahora bien, los testimonios patrísticos, hoy estamos hablando aquí de los padres de la iglesia, los testimonios patrísticos a favor de la visión beatífica de Cristo, son varias visiones, ahora lo vamos a ver, son varios conocimientos. La visión beatífica es una de ellas. Los testimonios patrísticos a favor de la visión beatífica de Cristo, Cristo guiador, puente, comunica, camino. A lo largo del ejercicio de la mediación salvífica no son ni tampoco numerosos ni tampoco importantes como suele decirse. O sea, hay muchos padres de la iglesia que ya hablaban de ese conocimiento, de la visión beatífica que tiene nuestro Señor. La visión beatífica se tiene, o la vamos a tener nosotros por lo menos, nosotros que somos pura naturaleza humana. La visión beatífica la vamos a tener nosotros cuando lleguemos a la vida eterna, porque vamos a ver todo en Dios. Entonces ahí vamos a tener una visión intuitiva y facial de Dios, o sea, vamos a ver cara a cara a Dios. Esa visión beatífica, nuestro Señor Jesucristo ya la tiene y la tenía obviamente mientras estaba aquí en su vida pública, pues en su vida general, en sus 33 años, nuestro Señor tuvo visión intuitiva y facial de Dios. Quiere decir, la visión beatífica que los santos y los bienaventurados tienen en el cielo, nuestro Señor ya la tenía desde el primer momento aquí en la tierra. ¿Sí? Eso es muy importante. Y este es uno de los conocimientos de Dios. Uno de los conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es Dios, obviamente. Son pequeños conceptos que tenemos que ir, digamos, afinando y unificando, porque esto no lo va a aprender uno en un catecismo. No. Vamos a encontrar varios documentos, por ejemplo, el patriarca Eulogio de Alejandría, lo tenemos por acá, siglo sexto. Siglo sexto, el patriarca Eulogio de Alejandría, va a decir lo siguiente: la humanidad de Cristo sumida a la unidad con la hipóstasis de la sabiduría inaccesible, la humanidad de Cristo unida a la segunda persona de la Santísima Trinidad, yo les voy traduciendo. Aquí lo voy a subrayar. Ay, perdón. Voy a subrayarlo. La humanidad de Cristo sumida a la unidad con la hipóstasis de la sabiduría inaccesible y sustancial, no puede ignorar ninguna de las cosas presentes ni futuras. Todo lo presente, todo lo futuro, todo lo pasado era de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene la visión beatífica, la misma visión que nosotros vamos a tener cuando lleguemos al cielo, si Dios quiere. Es la misma visión, porque se ven todas las cosas en Dios. Quiere decir que no hay limitante del tiempo, no hay limitante del espacio, y es a través del creador de todas las cosas que vamos a conocer todas las cosas. ¿Qué mejor manera de conocer las cosas que viéndolo a él? Esto defendido ya desde el siglo sexto por el patriarca Eulogio de Alejandría.
Más adelante nos vamos a encontrar con otro personaje maravilloso, el Papa San Gregorio Magno. Lo subrayo. El Papa San Gregorio Magno aprueba la doctrina de Eulogio, fundándola en la unión hipostática. Entonces, por el hecho de que, ¿qué es la unión hipostática? Repito, ya lo habíamos comentado, pero repito, la unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona divina. Eso es la unión hipostática. Entonces, San Gregorio Magno aprueba la doctrina del patriarca Eulogio del siglo VI y le da como sustento la unión hipostática, por la cual la naturaleza humana fue hecha partícipe de la ciencia de la naturaleza divina. Estamos hablando de la naturaleza humana de nuestro Señor. La naturaleza humana de nuestro Señor fue hecha partícipe de la naturaleza de la ciencia natural, de la ciencia de la naturaleza divina. La naturaleza divina tiene una ciencia. Esa ciencia, en el momento de la unión con la naturaleza humana, la hizo partícipe. ¿Está bien? Eso es muy importante. Voy a subrayar solo eso para que ustedes lo tengan presente. Aquí. La naturaleza humana fue hecha partícipe de la naturaleza, fue hecha partícipe de la ciencia de la naturaleza divina. Y clave aquí en el texto de San Eulogio. Si yo logro aquí. Listo. Un argumento de los primeros tiempos de la iglesia. O sea, ya desde el principio la iglesia tenía claro aquello de el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la visión beatífica, o sea, ver en Dios. Claro, quien me ve a mí ve al Padre. Está clarísima los testimonios de la Sagrada Escritura al respecto. Más adelante nos vamos a encontrar con el magisterio de la iglesia. ¿Qué nos va a decir el magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia que declara doctrina de fe el conocimiento humano de Cristo no ha definido explícitamente la visión beatífica de Cristo, pero no la ha condenado ni la niega. Por lo tanto, si muchos padres de la iglesia, muchos santos nos han hablado del conocimiento humano de Cristo y explícitamente nos han hablado de la visión beatífica de Cristo ya aquí en la tierra, uno diría, tengo que estar en el cielo para tener la visión beatífica, sí, pero en este caso hay un elemento importante, es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. Entonces, subrayo esto que es muy importante. El magisterio de la iglesia que declara de fe, o sea que hay que creer, el conocimiento humano de Cristo, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tiene un conocimiento humano. Claro, a partir de la experiencia, sí, como niño fue creciendo, escuchaba, veía, y como veía y escuchaba, eso le fue dando conocimiento. Sin embargo, la iglesia que definió eso no ha definido explícita y oficialmente la visión beatífica de Cristo, pero le enseña, lo enseña de manera clara, de manera inequívoca y constante, inclusive en el catecismo de la Iglesia Católica que fue preparada por el entonces cardenal Ratzinger, posteriormente Benedicto XVI, bajo el pontificado de San Juan Pablo II, no lo va a decir claramente. Aquí está eh, Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 471. La existencia en Jesús de un conocimiento humano forma parte de la doctrina de fe, ya que está implicada en la integridad de la naturaleza humana, definida dogmáticamente en su condena a Apolinar de la Odisea. Pues Apolinar de la Odisea se atrevió a decir que nuestro Señor Jesucristo no tenía un conocimiento humano. Esa herejía de Apolinar de la Odisea se prestó para que la iglesia definiera en su doctrina que nuestro Señor Jesucristo tiene un conocimiento humano. ¿Sí? Eh,
Contra este error, la Iglesia confesó en el Concilio Primero de Constantinopla que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana, por lo tanto tenía conocimiento humano, porque en la naturaleza humana de nuestro Señor hay cuerpo y alma, así como en la naturaleza humana de cada uno de ustedes y en la mía hay cuerpo y alma. En nuestro Señor Jesucristo hay cuerpo y alma. Él asumió también un alma en la naturaleza humana, no solamente un cuerpo, también alma. Y a la hora de hablar del alma, es un alma racional humana. Si es un alma racional humana, tiene la capacidad de conocer humanamente. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, con un alma racional humana, conoce humanamente. ¿Tiene lógica o no? Miren que es clarísimo, casi que con esto podríamos definirlo del todo. Clarísimo. El Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. También aquí se aplica el principio afirmado al comienzo del Tomus de San León. San León va a decir, cada naturaleza obra en comunión con la otra lo que le es propio. Esto es, el verbo opera y la carne hace cuanto es de la carne. La naturaleza humana opera en nuestro Señor como la naturaleza divina opera también en nuestro Señor. Y la naturaleza humana de nuestro Señor opera o actúa como cualquier otra naturaleza humana, semejante en todas nosotros menos en el pecado. Por lo tanto, tiene un conocimiento humano. ¿Está bien? Años más tarde, ya por ahí a finales del siglo séptimo, miren aquí en el año 861, en el Concilio Ecuménico de Constantinopla, el tercer Concilio Ecuménico de Constantinopla. Ese concilio nos va a decir, la Iglesia lo define, que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales. Quiere decir que tiene dos voluntades, una divina y una humana. Tiene dos operaciones naturales, sí. En una la naturaleza divina opera y en otra la naturaleza divina opera. Divinas y humanas. Lo importante es que no son opuestas. O sea, de ninguna manera, oído, esto es importante aquí, vamos a ponerlo en un colorcito fuerte, en este. Estas dos operaciones naturales, una operación natural divina y una operación natural humana, ¿por qué? Porque tiene una naturaleza divina y tiene una naturaleza humana. Así de sencillo. No son opuestas. Claro, ¿cómo va a ir la naturaleza humana en contra de la naturaleza divina de nuestro Señor? No, la naturaleza humana es perfecta en nuestro Señor Jesucristo. Siendo perfecta, opera o coopera, más bien es el término que utiliza la iglesia, coopera con la divina y a su vez la divina con la humana. De tal manera que cuando el verbo asume la naturaleza humana, o sea, el verbo se ha hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. Todo lo que Dios quiere, lo quiere la naturaleza humana de nuestro Señor. En la naturaleza humana, recordemos, está el cuerpo y alma. Y el alma es un alma racional. Y esa alma racional tiene un conocimiento, por lo tanto hay un conocimiento humano. Y hay una voluntad humana en nuestro Señor, claro, pero esa voluntad humana coopera con la voluntad divina. Bien, punto seguido. ¿Alguna novedad? ¿Alguna pregunta? Seguimos, vamos para adelante. Yo voy bien despacito, voy bien despacito. Ahora bien, la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. De la voluntad humana está subordinada, o sea, que hace, acompaña y coopera con la divina. La voluntad divina siempre va acompañada de la voluntad humana. Coinciden, no hay resistencia y no hay oposición. Van por el mismo camino. Donde va una, va la otra. La naturaleza humana entonces coopera con la naturaleza divina.
de la manera más perfecta. Para que en nosotros suceda eso, o sea, para que nuestra naturaleza humana coopere con la voluntad de Dios para nosotros, es necesaria una gracia especial, ¿sí? Porque la persona nuestra es humana y tenemos debilidades, y tenemos limitantes, etcétera. Entonces, la gracia de Dios es la que viene al alma del hombre y le da toda la fuerza necesaria para que la persona humana, o sea, nosotros, ustedes o yo, caminemos por donde Dios quiere que caminemos, vayamos por donde Dios quiere que vayamos, respondamos lo que Dios quiere que respondamos. Esa es la gracia. En el fondo es una participación de esa naturaleza divina. Esto es muy importante. Eh, Ahora bien, el concilio de Constantinopla, el tercer concilio de Constantinopla, que lo vimos aquí en el año 681. Ese concilio estaba orientado directamente a la reflexión cristológica de la Iglesia hacia los problemas del conocimiento humano de Jesús. Siglo séptimo. Vamos a ver entonces cómo definimos esto del conocimiento y empieza a surgir unos otros comentarios, etcétera. Eh, Todo esto del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo bajo una perspectiva histórica. En el misterio del sufrimiento de nuestro Señor, en el misterio de su pasión, en el misterio de su muerte, nuestro Señor Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre con un acto auténtico de libre voluntad humana. Y este es el alma de la redención. Padre, yo quiero ser la víctima que se ofrece por el pecado de la humanidad, por el pecado original y por los pecados de los hombres en general. Y ahí es que, por ejemplo, en un confesionario podemos recibir el perdón, porque siendo voluntaria la muerte de nuestro Señor, Él se ofrece. Él es sacerdote y Él es víctima, Él es altar, Él se ofrece al Padre como víctima. Por eso es que el alma de la redención es este sí de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad humana. Desde el Ecce Venio de Nazaret hasta el Consummatum Est del Calvario. Desde el primer momento en que nuestro Señor empieza a aparecer en la historia de la humanidad hasta el todo está consumado del Calvario. Siempre la voluntad humana de nuestro Señor Jesucristo decía sí, 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 sí. Y esa voluntad afirmativa de nuestro Señor Jesucristo siempre iba en la línea de la voluntad divina. Bueno, aquí hay dos elementos ahora. La libre voluntad humana del único mediador Jesucristo. La libre voluntad humana del único mediador, nuestro Señor Jesucristo. Pablo, 1 Timoteo. Se funda en una inteligencia también humana, que es la raíz inmediata de su libre albedrío. Entonces, hay voluntad humana y hay inteligencia también humana. La voluntad humana se funda en la inteligencia humana, porque es la inteligencia humana la que sabe lo que Dios quiere. Y sabiendo lo que Dios quiere, le da la orden a la voluntad y la voluntad obedece y hace lo que Dios quiere. Entonces, la inteligencia humana es la que propone, la que abre el horizonte en función de la voluntad de Dios. Y la voluntad humana de nuestro Señor obviamente se alía a esa inteligencia humana que le dice lo mejor y más perfecto es hacer lo que Dios quiere. Por lo tanto, la voluntad humana hace y la inteligencia humana el mismo raciocinio y va para adelante siendo la voluntad de Dios. Bueno, va a decir Pío XII en su encíclica Mystici Corporis, cuerpo místico, nos va a decir, y la llamada ciencia de la visión. Esto es Pío XII.
La llamada ciencia de la visión de tal manera la posee que tanto en amplitud como en claridad supera la que gozan todos los bienaventurados del cielo. No hay ninguna visión beatífica que le haya sido dada a los hombres, a la humanidad, que estén en el cielo y que puedan conocer tanto o más de lo que nuestro Señor Jesucristo conoce con su visión beatífica. No existe, porque la visión de nuestro Señor Jesucristo es superior, mucho. O sea, ni comparación. ¿Por qué? Porque es una visión beatífica que evidencia la realidad de las cosas en su más profunda y radical esencia. Porque es en Dios, está viendo en Dios. Pero es que pasa es que nuestro Señor Jesucristo nunca se separa de la persona divina, ¿no? Eh, aquel amorosísimo conocimiento que desde el principio, a ver, aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de su encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana. No hay mente humana que pueda llegar a pensar claramente, a definir claramente lo que significa el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo, como totalmente Dios, como totalmente hombre, nos conoce a cada uno de nosotros más de lo que nosotros podemos conocernos. ¿Con qué tipo de conocimiento nos conoce a nosotros nuestro Señor Jesucristo? ¿Con el conocimiento humano, experiencial, natural? ¿Con el conocimiento de la ciencia infusa, de la visión beatífica? ¿Con qué tipo de conocimiento? Avancemos otro poquito. Estas son palabras, allá aquí está. Nos va a decir San Gregorio Magno aquí, en este texto. La naturaleza humana, la naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Muy importante, San Gregorio Magno, repito. La naturaleza humana del Hijo de Dios, esa naturaleza humana, cuerpo y alma, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, con la segunda persona de la Santísima Trinidad, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios. Después nos va a decir San Máximo el Confesor. Mm, Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Claro, ¿quién más va a conocer íntima y profundamente a Dios Padre? ¿Quién más va a conocer íntima y profundamente al Espíritu Santo? Pues la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y resulta que esa segunda persona de la Santísima Trinidad asumió la naturaleza humana. Por lo tanto, ¿quién nos puede dar un conocimiento más profundo de la Santísima Trinidad? Nadie. Dios nos la da. Más que Dios no nos la puede dar. Otro elemento interesante aquí sobre el conocimiento de nuestro Señor. A la hora de hablar, vamos a ver aquí, pedacito. Como el alma de Cristo, esto ya me lo pueden explicar. Yo le voy a preguntar a alguien de los que está aquí en pantalla. Alguno de los o alguna de las alumnas que está por aquí, yo le voy a decir que me explique ese primer párrafo, eso que acabo de señalar. A ver, ¿quién levanta la mano y me explica? Con sus propias palabras. Aquí no necesita más. ¿Quién dijo yo? Las manitos levantadas. Ahí voy a atreverme a dar un nombre por acá. A ver, Rosa Elena.
Rosalena Mancilla. Rosalena, ¿qué entiendes tú por ese primer párrafo que acabo de subrayar? Profesor, eso no es que significa de que Jesucristo, como hace un momento usted explicaba, ¿no? Que es hombre ¿Cómo, y cómo? Dios verdadero. Tiene Repíteme, esas dos naturalezas. está muy bien, repítelo. Ya es lo que yo escuché a usted hace un momento, ¿no? Que nos hizo la pregunta, ¿con qué tipo Ah, de conocimiento el Señor nos conoce? Pero acá en cambio dice la unión hipostática. Esa unión hipostática es que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. así es. ¿Mm? Es tal cual, está muy bien, eso es. Miren lo sencillo. A veces hay algunos términos que uno puede, que uno no entiende, pero el de la unión hipostática ya lo tienen que tener muy claro. La unión hipostática es la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, en la persona divina. ¿Cuál es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo? La segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Hijo. Entonces, ¿qué nos dice aquí el texto? Como muy bien nos lo ha dicho la compañera estudiante. Como el alma de Cristo, en virtud de la unión hipostática, se halla más íntimamente unida a Dios que los ángeles y los bienaventurados del cielo, claro. ¿Qué naturaleza, oído? ¿Qué naturaleza? Porque es que el alma de Cristo hace parte de la naturaleza humana. En la naturaleza humana de ustedes y en la mía tenemos cuerpo y alma. Nuestro Señor Jesucristo tiene un alma. Por eso es que murió. Pudo morir porque el alma se separó del cuerpo. Así de sencillo. Entonces, como el alma de Cristo, en virtud de la unión hipostática, se halla más íntimamente unida con Dios que los ángeles y los bienaventurados del cielo, no hay nadie que esté más unida a Dios, no hay otra criatura más unida a Dios que la naturaleza humana de nuestro Señor. No hay ninguna criatura como el alma. El alma es una criatura, el alma fue creada por Dios. El alma de nuestro Señor Jesucristo fue creada por Dios, claro. El alma de nuestro Señor Jesucristo fue creada por Dios en el primer momento de la concepción en el vientre de Nuestra Señora. El alma de nuestro Señor Jesucristo es humana, por lo tanto es creada, como es creada el alma de ustedes y como es creada mi alma. Entonces, esa alma, en virtud de la unión hipostática, tiene más unión con Dios que los ángeles y los bienaventurados del cielo. Nadie tiene más unión. Es que es imposible. En un segundo lugar podemos colocar a Nuestra Señora, pero ni de lejos igual que Dios, ni de lejos igual que nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra. Solo Nuestra Señora en un segundo lugar, pero no como nuestro Señor Jesucristo, en un segundo lugar. Ahora, por esa, por esa realidad de la unión hipostática, ese milagro que se da en la encarnación, es que el alma de Cristo debe contemplar a Dios con más perfección que ninguna otra criatura. O sea, no hay otra criatura que contemple a Dios con más perfección, que lo conozca, que lo vea, que lo intuya con mayor perfección que el alma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le da la racionalidad al ser humano? El alma racional. El alma racional es humana. El alma racional es humana. Bueno. eh, Esto es muy importante, este apunte que está acá. Miren acá, lo subrayo también. Dice aquí que no puede ser un conocimiento exhaustivo del mismo, porque la naturaleza humana de Cristo es finita. Entonces, claro, cuando aquí dice que el alma contempla con la mayor perfección a Dios, no quiere decir que lo contemple en un grado infinito. Ah, porque es que el alma de Cristo y Cristo es Dios. No, porque el alma es finita. El alma tiene unos límites. El alma tiene unas fronteras. El alma de nuestro Señor Jesucristo, como el alma nuestra no es infinita, pero el alma más perfecta es el alma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo lo que un alma puede contemplar de Dios
sin dejar de ser criatura, o sea, sin dejar de ser alma humana, todo lo que se puede contemplar y conocer de Dios lo conoce el alma de nuestro Señor Jesucristo. Nadie como Él. Y en un segundo lugar, Nuestra Señora, por obvias razones, siendo la Madre de Dios. Pero no es comparación aquí para este punto. ¿Está bien? Entonces es importante esto. No puede ser un conocimiento exhaustivo del mismo Dios, ¿no? Porque la naturaleza humana de Cristo es finita, claro. Y voy a pasar a nuestro otro texto. Tengo por acá. Ciencias. 4 tipos de conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo para conocer todo lo que significa la grandeza de la naturaleza humana de nuestro Señor y de su naturaleza divina. Esto nos da pistas al respecto. Muy bonito. Dice Pablo a los Colosenses, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un elemento importante es que el mundo termina por admirar este y aquel otro genio, el que se ganó el premio Nobel, el que salió en tal revista científica importante, en tal revista política importante, en tal revista económica importante. Y todo un siglo, todo un país, todo un continente se puede llegar a dominar por el nombre de ese hombre, de esa persona, porque resplandece, porque es inteligente, porque es diplomático, porque es astuto, porque es generoso, porque es solidario. Hoy especialmente la ciencia nos roba la atención y estamos llenos de admiración a cada momento con el computador que salió, con el carro que salió, con el avión que salió, con esto, que ya vamos a ir a no sé qué planeta, que tal cosa. Estamos en el siglo de los grandes inventos y las grandes inteligencias son admiradas y tiene su lógica. Ahora, ¿cuánto más nosotros no admiraríamos a un ángel escuchándolo hablar, conociendo los pensamientos del ángel? Porque es que un ángel supera en grado inimaginable, no infinito, pero la inteligencia de un ángel supera inimaginablemente la inteligencia de un hombre. Entonces, mucho más, cualquier premio Nobel, lo que fuera, es nada en comparación con un ángel. Maravilloso. Ahora, eso no es nada, eso es un reflejo lejano, lejano, lejano de lo que significa contemplar la sabiduría infinita de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo se reúnen, presente, se reúnen maravillosamente armonizadas 4 clases de ciencia o de conocimiento. Primero, la divina, la beatífica, la infusa o la natural y adquirida. Ahorita hablamos más o menos de la beatífica en el preámbulo que les di. Entonces son 4 conocimientos. Anoten estos porque no son más. Estos son los que son. Voy a ponerle un color. Voy a ponerle otro colorcito más claro. A ver, qué tal. No, este se ve mejor. Tú, como este, otro. Se ve mejor. Yo creo que distingue más la letra. Está un poquito borroso. Entonces son 4 conocimientos, 4 clases de ciencia. ¿Cuáles son? A ver, díganme ustedes, la divina, la La beatífica, beatífica, la infusa y la natural. eso, natural o adquirida, o sea, la que tenemos nosotros. La que nosotros tenemos normal y comúnmente es esta, la natural adquirida, la que yo por los ojos, por el tacto, por el gusto, porque yo voy percibiendo lo que me encuentro en la vida. Eso me da a mí un conocimiento natural. Vamos a ver cómo es eso de la ciencia divina en nuestro Señor Jesucristo. Primer punto. Si Cristo es el Verbo encarnado, entonces tenemos que concederle la ciencia misma de Dios. Claro, porque el Verbo encarnado es la segunda persona de la Santísima Trinidad que asume la naturaleza humana. Entonces ya de entrada tenemos que concederle al Verbo encarnado la misma ciencia que tiene Dios. Eso es la ciencia divina. ¿Por qué? ¿Qué es el Verbo en cuanto tal? Pues el Verbo en cuanto tal es la ciencia personal del Padre. Es la ciencia infinitamente perfecta, la ciencia divina. Es como que el principio de donde dimana. Es por tanto
la visión eterna en persona, la ciencia misma del Padre. El Verbo encarnado es la ciencia misma del Padre. No hay diferencia, porque es el mismo Dios. No hay diferencia entre la ciencia del Padre y la ciencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma ciencia. Es además el Verbo encarnado. Nuestro Señor es la luz infinita. Lumen de lumine. Lumen de lumine. Y le es tan imposible contener su resplandor como le es al sol contener sus rayos. Estamos hablando del Verbo encarnado. ¿Qué ciencia más grande va a tener? La ciencia de Dios, porque es que Él es Dios. La sabiduría es en Cristo una incompatibilidad esencial con todo error. O sea, el error es incompatible con la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. No puede tener errores, no puede equivocarse, no puede tener fallas, no puede tener olvidos. ¿Por qué? Porque la sabiduría eterna y encarnada es nuestro Señor Jesucristo. No tiene cómo el error entrar ahí, no tiene. No hay ignorancia, no hay error y no hay imperfección en el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. No existe. ¿Por qué? Porque participa de la ciencia divina. Su naturaleza propia de Dios está unida a la ciencia divina. ¿Qué más significa entonces esta sabiduría, esta ciencia divina? Pues que Cristo se conoce y se afirma así como es. Él es infinitamente sabio. Cuando Él dice, en verdad os digo, en el fondo es para recordar eso. Dicen que necesitamos de eso para que muestre nuevos horizontes al respecto de nuestro Señor. Él es la sabiduría. Ahora, por esa misma ciencia divina, punto A, nuestro Señor Jesucristo, por esa misma ciencia divina, nuestro Señor Jesucristo es omnisciente. Quiere decir, está fuera de, o sea, ve las cosas como fuera del tiempo. Por lo tanto, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el porvenir. Todo. ¿Por qué? Porque por la ciencia divina es omnisciente. Todo lo conoce y el tiempo no es un obstáculo para él. Las criaturas, ¿cómo leemos nosotros las criaturas delante de esa omnisciencia de Dios? Omni, todo, ciencia, Dios, todo lo conoce. Ante el pasado, presente la mirada de Cristo. Ante el presente, Cristo te está viendo. Ante el porvenir, confianza inquebrantable en la bondad de Dios. Todo lo tiene previsto. ¿Cómo podré esconderme a vuestros ojos? Dice el Salmo, el 138. ¿Cómo podré esconderme a vuestros ojos, Señor? Si subo al cielo, vuestra ciencia es la luz de él. Si bajo a los infiernos, allí la encuentro. Y si huyo a las extremidades de la tierra, allí me acompaña. ¿Cómo me puedo esconder a vuestros ojos? No tengo. No hay cómo esconderse a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él, teniendo ciencia divina, es omnisciente, o sea, todo lo conoce. La primera, ciencia divina. Vamos a la segunda, ciencia beatífica. Ya hablamos un poco de la ciencia beatífica, entonces yo me voy al punto uno. Bueno, veamos todo porque es muy rápido. Es aquella ciencia que resulta en los bienaventurados de la contemplación de la esencia misma de Dios en la que se refleja todo cuanto existe. Es ver a Dios cara a cara. Eso es la ciencia beatífica. Pues si nuestro Señor dice, quien me ve a mí ve al Padre, pues ¿quién va a tener más ciencia beatífica que Él? ¿Quién va a ver más a Dios cara a cara de lo que Él la ve? Ni siquiera el ángel que esté más arriba en todos los coros angélicos. No, no existe. Ahora, desde el primer momento de su vida, nuestro Señor Jesucristo tuvo ciencia beatífica, desde el primer momento de la concepción en el vientre de Nuestra Señora. Es que resulta que en ningún momento nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido, ni un instante pudo haber sido inferior a los ángeles y los bienaventurados. Nunca. Por lo tanto, desde el primer momento de la vida, o sea, el primer momento en que esa alma creada por Dios se une a la naturaleza humana, ¿no? Desde el primer momento, desde el primer instante en que esa naturaleza humana empieza a concebirse en el vientre de Nuestra Señora,
la naturaleza divina está unida a esa naturaleza humana, desde ese primer momento. Ahí, como nuestro Señor no puede ser ni inferior a los ángeles ni inferior a los bienaventurados, en ese momento su ciencia es mayor, más y mayor y profunda que la de los ángeles y los bienaventurados. Ahora, porque es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo e iluminó primero con la visión beatífica a su santísima alma. Desde entonces, esta ciencia beatífica abarca las profundidades de Dios, aunque sin comprender la divinidad, pues jamás una ciencia infinita podrá igualarse con lo infinito. Cristo, sin salir ni distraerse de la divinidad, contempla en ella desde el punto de vista divino a todas las criaturas. Dios las sometió todas a él. Él se contempla a sí mismo en la cima de la creación, como la cabeza de todos los santos y el principio de toda la santidad y la gloria. Ciencia beatífica. Consecuencias. Si Cristo te ve en la inmensidad de Dios, es inútil que trates de subtraerte de su mirada. El encuentro con la mirada de Cristo es inevitable. Si Cristo te ve, di con San Agustín, no quitaré nunca mis ojos de ti porque tú nunca los quitaste de mí. Omnisciente. La ciencia infusa, otra. Ciencia divina, visión beatífica, ciencia infusa. La ciencia infusa es aquella por la cual el alma conoce las criaturas en sí mismas, por especies naturales o sobrenaturales que Dios infunde en ella. Vamos a ver cómo es que funciona eso de la ciencia infusa. Nos podemos preguntar lo siguiente: si Cristo poseía la ciencia divina, que ya hablamos, y la visión beatífica, ¿para qué ciencia infusa? Tenemos tres respuestas a eso. Porque aquellas ciencias se refieren a la vida íntima de Dios y la visión eh, a la bienaventuranza eterna, más que a las criaturas. Entonces la ciencia infusa está más dirigida a las criaturas de que a Dios. Porque Cristo posee una naturaleza perfectísima en la que no podemos poner ninguna imperfección. Si Cristo no poseyese esta ciencia, su alma estaría en potencia para conocerlo. O sea que es adecuado, no, adecuado no es la palabra, es conveniente a la naturaleza humana, oído, unida a la naturaleza divina, tener esta ciencia infusa. Es conveniente. Cristo poseía la plenitud de los dones del Espíritu Santo, cuya actuación inunda el alma de luces infusas. O sea, si hay una plenitud de dones del Espíritu Santo en nuestro Señor Jesucristo, pues obviamente esa ciencia infusa acompaña esa plenitud de los dones del Espíritu Santo, que es Dios. Ahora, Cristo poseyó esta ciencia desde el primer instante de su vida, de la manera que es superior a los ángeles. Si Cristo es superior a los ángeles, tenemos que concederle esta ciencia que los ángeles poseyeron desde su creación, porque la ciencia infusa es una ciencia que tienen los ángeles por naturaleza. Si la tienen los ángeles, ¿cómo no la iba a tener la naturaleza humana de nosotros Jesucristo? Tiene que tenerla. Ahora, Cristo comenzó a merecer desde el primer instante de su vida. El mérito corresponde a un acto libre y voluntario, distinto por consiguiente a la visión beatífica, que ni es libre ni es meritorio. Desde el primer momento, plenitud de gracias, fuente de gracia. Ahora, la oración meritoria de Cristo no sufrió intermitencias. Hoy está más piadoso, mañana menos. No, la oración meritoria siempre consigue todo, y en su vida pública, en su vida terrena, siempre su Señor consiguió todo de Dios. Todo lo que pedía lo consiguió. ¿Por qué? Porque su voluntad está unida a la voluntad de Dios. Bueno, la última, ciencia adquirida. Después podemos ver más detalles de esto que me parece muy interesante y muy bonito. Esta es la ciencia natural, ciencia adquirida o ciencia natural, que es la ciencia nuestra, la que tenemos nosotros por naturaleza humana. ¿Cómo hablaremos de una ciencia adquirida en Cristo, el que todo lo ve? ¿Para qué necesita mirar? El que todo lo sabe, ¿cómo puede preguntar y asombrarse?
Y sin embargo, el Evangelio nos dice, Lucas, ¿quién nos va a decir? Cristo crecía en sabiduría. Entonces, cuando el texto del Evangelio nos dice que Cristo crecía en sabiduría, se refiere a esta ciencia, a la ciencia adquirida. Cristo se admiraba de la incredulidad de los judíos, lo dice el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo se admira de la fe de la cananea y de la fe del centurión. Entonces él se admira. ¡Ah! Hay algo de nuevo en él. Se encuentra con cosas que para él son nuevas. ¿Por qué? Porque la ciencia él adquiere con la presencia delante de la persona, del firmamento, del castillo, del río. Él adquiere un conocimiento. Eso es ciencia adquirida. ¿Está bien? La ciencia adquirida en nada se opone a las otras ciencias, en nada. Por lo tanto, cabe perfectamente. ¿Ciencia qué? Divina, visión beatífica, ciencia infusa y ciencia adquirida. Cristo no fue discípulo de nadie, los conocimientos adquiridos los tuvo por su propia invención, por sí mismo se encontró con la verdad a través de la ciencia adquirida. La posibilidad que le da a su naturaleza humana de correlacionarse con los otros y de conocer a través de los sentidos, le posibilitaba o le posibilita esta ciencia adquirida. Muy, muy bien, me pasé unos minuticos. Ah, no, estamos exactos, 1 hora exacta. Bueno, une abrebocas de lo que es la ciencia o las ciencias, los conocimientos de nuestro Señor Jesucristo. Elizabeth dice a las tantas, a mí me viene a la mente eso de que el Padre y yo somos uno, claro, porque participa de la misma ciencia, esencia que es la esencia divina, porque no es un pedacito de Dios que se encarnó, no es Dios. Dios se encarnó y asume la naturaleza humana y no deja de lado ni olvida la naturaleza divina, no, se une a la naturaleza humana. Bueno, aquí conocimos un poco más de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de su naturaleza y de las grandezas y maravillas de su alma, porque estamos hablando del conocimiento. Bueno, no, muy bien. Yo creo que quedamos satisfechos por el día de hoy. Así es, profesor, muy claro y extendido todos los conocimientos realmente precisos y a la vista está que los participantes no tienen ninguna consulta o pregunta, ¿verdad? No sé, la Sí, hermanita Lulú tiene el micrófono abierto, yo no sé si es que quiere hacer alguna pregunta. No, quizás no se ha dado cuenta entonces. yo aprendí. Bueno, profesor, yo le agradezco muchísimo. Y es verdad, ¿no? No entendía eso de Lucas 2:52, que Cristo sí en sabiduría. Era por la ciencia adquirida, ¿no? La ciencia natural. Muchas veces la gente piensa que porque era Dios, conoce todo. No, no conocía lo humano. Por eso yo siempre digo, ¿no? Él aprendió a llorar, a comer, a dar pasos como nosotros. Entonces, Claro, es eso que tenemos. naturaleza ¿No? humana perfecta, o sea, él conocía perfectamente, él se sentaba en las piernas de Nuestra Señora, se sentaba en las piernas de San José y escuchaba a San José que le explicaba, le enseñaba a rezar con los salmos, y él con ese conocimiento adquirido, conocimiento natural, escuchaba y se aprendía los salmos aunque él Sí, siendo Dios, por la visión beatífica y por la ciencia divina, había inspirado a David para escribir ese salmo. Pero en cuanto hombre, aprendía el salmo. y en la cruz, pues cuando muere en la cruz, ahora con los salmos. Muy bien, Claro, muchas gracias. Y eso bueno, ¿cómo que se llama? De los concilios, siempre los concilios se han dado por esas malas creencias que se querían influir. Entonces, inmediatamente la iglesia, con su doctrina, con su fe, hacía que dar una verdad, pues, ¿no? De definía Cristo. la verdad en Ujú. función del levantamiento de los herejes.
a lo largo de la Eso, historia. de la herejía. Terminaron siendo, el demonio se termina pisando la cola porque nos da la oportunidad de definir la doctrina de la iglesia. Doctrina de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias. Bueno, bueno, muy bien. Entonces, que Dios les bendiga a todos, que nos bendiga a todos nuestro Señor Jesucristo por medio de la Santísima Virgen. Igualmente para usted, profesor. Nos vemos Bendiciones. entonces el